Olá, muy buenos días. Gracias a SICAM por estarmos juntos una vez más. Bueno, gracias a ustedes vamos acá a compartir un poco de nuestro contenido de investigación con nuestro trabajo con Inspira Mais. Gracias. En la presentación vamos a tener el QR Code, ¿cierto? Puedes sacar una foto y buscar el trabajo de investigación que tenemos alocado allá. Entonces, aprovechen. Bueno, nuestro trabajo tiene una alianza con Buy Brasil, con Asintecal y con Apex Brasil. En esta temporada vamos a hablar de tierra como el paraguas general de nuestra investigación. Entonces, es decir que tierra hace un contenido paraguas para todos los moldes de productos que tenemos en la investigación. Pero nosotros desarrollamos una metodología de desarrollo de producto. Entonces, es decir que es más fácil cuando tenemos una metodología, ¿sí? La idea de errores son menores. Y con tanta información que tenemos hoy, por Instagram, por todos los medios de comunicaciones digitales, muchas veces nos quedamos, mira, ¿qué pasa? Estamos en el tiempo cierto de la información, ¿cuánto tiempo eso se queda para virar moda en realidad? Y nosotros tenemos esto como un punto muy importante para no nos quedarnos como todo es nuevo el tiempo todo. Entonces, es decir que el consumidor no tiene la velocidad que nosotros tenemos ¿sí? Para desarrollar productos o hacer investigaciones. Y las fábricas una velocidad menor que nosotros, esta es la realidad. Entonces, siempre que se puede tener una metodología de desarrollo de producto, acá es nuestra metodología, ¿sí? Pero cada empresa, cada persona, cada diseñador puede desarrollar su método que le convenga, ¿sí? Que sea mejor para su cliente, para su negocio, para su desarrollo de producto. Acá es nuestra muestra para compartir con ustedes. En 3 niveles, la pirámide muestra un proceso para cumplir las nuevas necesidades y deseos del consumidor. Los 10% son el inicio del proceso, la búsqueda de la innovación basada en el ADN y en las capacidades tecnológicas y de producción de cada empresa. Los 30% son la adecuación y el desarrollo productivo de las innovaciones, buscando grandes volúmenes y la rapidez en la entrega. Los 60% son las confirmaciones del mercado, y aquí todo es rápido, sin margen de error, y es donde sucede la masificación de las innovaciones comenzadas en los 10%. La pirámide representa el 100% del mercado de moda, y se aplica para crear nuevos productos, para buscar nuevos mercados en los materiales y en las acciones de marketing. Bueno, cuando empezamos la investigación siempre ponemos un punto de partida. Nuestro punto en esta edición es el tierra y es la punta de la pirámide. O sea, una información que para nosotros tiene que ser desarrollada con su tiempo. Estoy con competentes para hablar hoy. Sí, sí. Yo creo que yo podría estar en la cabina, ¿no? Hablando de allá. Muy bien. Entonces, es decir que la punta de la pirámide serían los productos no solo conceptuales de la colección, pero el nuevo en realidad. Entonces, es decir, desarrollar una nueva sola, una nueva forma, una nueva padronaje, es empezar por la punta. No hacer toda la colección una gran presentación de estilo, no es esto. El mercado no tiene la adaptación que nosotros que trabajamos con moda tenemos para los nuevos productos. Entonces, es decir que haciendo una división sería siempre el más correcto. Cuando hablamos de tierra, estamos literalmente hablando de todo lo que pasó en los 2 últimos años, los cambios por la pandemia y también de todo el problema que tenemos hoy por la sostenibilidad, ¿sí? El problema que tenemos de emisiones de gas carbónico en la atmósfera. Entonces, es decir que la moda hoy
hace una emisión de gas carbónico que es casi como 10% de todo que pasa en el mundo. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad en cambiar todo esto. Pero lógico, ¿sí? Cuando hablamos en cambiar, hablamos en hacer esto no solo despacio, ¿sí? Pero todo el pequeño cambio ya es algún cambio. O sea, ser 100% sostenible de inmediato es algo, como hablamos en Brasil, utópico, ¿sí? Porque son procesos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de productos, es la punta final del proceso, en realidad. Todo como o hecho como se faz, la energía desprendida, toda a questão de environment, social e governance em las empresas estão antes del produto final. Entonces, es decir, bueno, hago un producto sostenible, pero ¿hace cómo esto? ¿Sí? Solo tiene materiales sostenibles, hace un diseño sostenible. Cuando yo voy a descartar este material, puedo descartar la suela del textil, del metal. Y eso es responsabilidad de los diseñadores, en realidad, proponer esto. Nosotros tenemos alianzas con Helmut Lang y hablamos con él. Mira, ¿o qué piensas para el futuro? Bueno, creo que acá todos muy jóvenes. Helmut Lang fue un diseñador de los 90, muy importante para la moda. Trabajaba con una línea muy... no puedo hablar sencilla como hablo en español. Bueno, con líneas muy simplificadas. Mira que los 80 fueron una década de muy color, de muchas estructuras muy... bueno... El español es un problema para brasileños, ¿sí? Cuando nosotros nos pegamos ainda un poco nerviosos, las palabras se van. Bueno, en los 80 teníamos un exagero en todo. Helmut Lang cambió esto para toda la década de 90, con una estructura muy limpia y muy recta en realidad, donde los materiales eran los protagonistas. Y hablamos con él, mira hermano, ¿qué piensas? Y él no tiene como fugir de la idea de hablar, de reducir el impacto de la moda en la naturaleza, en la tierra. Más influyente para los tapetes vermelhos, para las ropas de fiestas de grandes eventos. Pero es reconocida por ropas especiales. Y cuando ella pone una colección con un video haciendo con que una paraquedista, se habla acá en español, paraquedista, con sus prendas, vuele, mira, mi prenda es para todo tipo de actividad. Entonces, es decir que, aun que las prendas son increíbles, son muy, muy, muy resistentes. Y para nosotros, el especial es esta mirada de fuera para dentro de la tierra que se produce también en el Hajj. Esta es una marca del grupo Comme des Garçons, uno de los grupos más influyentes que tenemos hoy, hablando de diseño de moda. Pasase un planeta distinto a la Tierra. Aunque tenga algo de caricato, hablando de ciberespacio, estamos hablando de un diseñador que hizo un desarrollo de productos junto con el laboratorio científico japonés espacial. Entonces, es decir, que las prendas todas son prendas que tienen una capacidad de
de ter uma força para se quedar em bajas temperaturas, como a menos 50 grados. Ou seja, é a moda falando com tecnologia com muita força. Este universo de mirar a Terra, bueno, ustedes están mirando acá también la gran corrida espacial, así, la maratón espacial de todos, ¿no? Entonces, es decir que esas imágenes que miramos vía satélite también están en el inconsciente de otros diseñadores. Pero es increíble mirar esto y entender la idea de qué tenemos que hacer nosotros como marcas de moda, como productores, como diseñadores, para cambiar todo el impacto que estamos haciendo hoy. Quando hablamos de isto, hablamos de biomimética e todo o que vem passando com o estudo da natureza. Ou seja, distintas marcas que já produzem materiais bio-based, de base vegetal. Ou seja, materiais hechos de hongo, materiais hechos de cactos. Pero nosotros para a moda também miramos esto com muita intensidade na construção do produto, pero todo esto também se cambia como uma forma de inspiração visual. Então, mira, temos os vasados que reproduzem formas orgânicas, temos desenhadores fazendo impressão 3D com biopolímeros, não mais polímeros plásticos. Isso é incrível, é uma impressora 3D com biomateriais fazendo impressão 3D. E quando miramos os materiais, vamos como coletando informação e ponendo. Mira que as modelagens, as padronagens são padronagens muito sencillas, pero o ponto especial são em las aplicações. E acá estamos falando só de prendas de vestir, pero para os desenhadores de calçado, isto é muito fácil de mirar. Mira, elemento importante da natureza em uma padronagem muito sencilla. E se queda muito bem, não? E vamos a mirando como a biomimética se queda com os acabados. E aí começamos a falar de novo momento para o calçado, masculino e feminino. Não estamos falando mais de calçados que são perfeitamente iguais. Estamos falando de acabados onde os pares não vão a ser iguais, porque são acabados manuais. Então, Europa, principalmente Europa, já tem ateliês pequenos fazendo produção praticamente exclusiva. E as marcas internacionais empezando com isto também. É decir, cambiamos a ideia de industrialização massiva para algo que tenha referente artesanal, referente de moda distinto que remete quase a los 70 ou a los 60. E quando miramos as coleções, todas passam por estas estruturas que têm manchas, pero principalmente quando hablamos de los cueros, ¿sí? Son cueros hechos de manera vegetal, ¿sí? El curtimiento es hecho de manera vegetal y no van a se quedar iguales los pares. Los pies no van a se quedar igual. Y por eso son increíbles. Este es el increíble. Tener un producto que es hecho es quase como exclusivo, pero lógico, ¿sí? Também podemos fazer isto de maneira industrial. Não são todas as empresas que se pode adequar a este processo, pero este é o incrível da moda hoje. Cambiar os materiais. Estamos falando de materiais com redução de impacto em todo o seu processo e quando hacemos os acabados são muito chéveres, ¿sí? Então, é dizer, uma vez mais, as modelagens são muito clássicas. O protagonismo está em los materiais e em el acabado artesanal. E assim vamos mirando outras marcas e outros trabalhos incríveis que são de injeções para suelas, onde hacemos uma medida em la formulação com materiais naturais, sacando materiais que são químicos, ou seja, reduzindo o impacto e a extração de produtos químicos. E se queda incrível, não? Quando se tem isto de natureza inserida em los produtos, certo? Salimos del momento solo industrial, de todo muy frío, para algo que tenha a natureza hablando com los produtos, ¿sí? Então, é dizer, aunque buscamos todo hecho com muito cuidado, a natureza é ponto de contacto para inspirações fuerte. E acá temos Original by Brasil, que é nosso sítio. Então, todos os materiais que são desenvolvidos em Inspira Mais se quedam nesta plataforma. Então, cueros que hicieron
tuviera una inspiración con los hongos, textiles, y mira, allá el cuero vegetal no tiene partes que son perfectas, pero acá toda una línea industrial que hace la copia de este detalle artesanal, ¿cierto? Pero esto es importante, tener esto, no es solo liso acá en el 10%. Otro punto importante para nosotros es la idea de simbiosis. ¿Cómo hacer con que imágenes de productos o desarrollo de estampados tenga esta lógica, ¿sí? Udilis es un productor digital, hace filtros para Instagram, su vida es hacer filtros, pero para nosotros es esto, como poner dos referencias distintas en una misma pieza, un mismo espacio. Y cuando miramos toda la idea de decoración y tapicería, tenemos esto que es increíble, ¿sí? Productos hechos para decoración, volviendo para la moda. Y se queda un saco, un chaleco increíble, ¿no? Increíble. Entonces, si hablamos de manera más simplificada, es decir, mira padrões clásicos de tapicería para las colecciones de calzado, ¿cierto? Y acá miramos diseñadores muy influyentes en ese tema, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de diseñadores que buscan hacer productos muy de moda, pero siempre con la idea de utilizar productos menos agresivos o que sean reciclados. Y eso Marine Serre, que es, chévere, muy estourada en el mundo, hace en todas las colecciones hace 5 años. Esa es la verdad. Y mirando todo este conjunto de influencias en simbiosis, de alguna forma tenemos una polución visual acá, que se queda tanto en las prendas, pero también cuando miramos suelas, cuando miramos el conjunto de algo que parezca esportivo, junto con una zapatilla, y así se va. Son conjuntos de informaciones que no tienen una conexión tan clara, y por eso son distintos y son increíbles. Y así cuando hablamos de los detalles para los bolsos o joyería, referentes distintos de materiales haciendo la composición. Cuando hablamos de biónico en el 10%, sí, estamos mirando todo un conjunto de identidad digital y cibernética. Un minuto en el futuro. ¿Qué carajo pasa? ¡Ay, están presentando la nueva colección! Literalmente es lo mejor que me pasó en la vida. Pero no tienen nada puesto. Ay, qué tonto. Para ver la ropa que compró el Pack Gold. Lo descargas en el visor y listo. ¡Hermoso! ¡Es hermoso! ¡Qué colores! ¡Qué delicadeza esto! Lo amo, es tan ligero que ni se siente. ¡Qué estupidez! Busco algo más clásico. Sí. Excelente elección. Solo tenga cuidado con el selector de talla. ¿No? XXXS. Fin. Este canal es muy rico. Bueno, miraron el inicio del video, sí, bioropas, los GIFs animados y de todo. Aunque sea una animación, es una lectura... No, está bien, querido. Es una lectura de futuro, ¿sí? Entonces, es decir, tiene que empezar ahora a construir todos estos elementos. RFKT es un estudio que foi adquirido por Nike em 2021 e surgiu em 2020. Então, mira o tamanho de todo esto. Pero não é dizer, vamos fazer filtros, não. É dizer que todo esto que passa acá para a geração Z, com o desenvolvimento de materiais, se queda muito
muy fácil, ¿entiendes? Entonces, es decir, zapatos que tengan este visual cibernético de filtros de Instagram o textiles que tienen la capacidad de proponer esto, son tranquilos para esta generación. Y creo que es una generación que es más joven que ustedes, a pesar de ustedes serem muito jueves. Entonces, es decir que existe un gran cambio empezando en la moda. Entonces, el clásico, chévere, pero no en el 10%. Acá estamos hablando de un nuevo momento de imágenes y de diseñadores. Este chico Cameron es muy hermoso. Hacía sus prendas para las fiestas y con la pandemia empezó a hacer videos para TikTok. Hoy tiene más de 1,5 millones de seguidores en TikTok. Entonces, es decir, toda esta tecnología, que habla, que hace un chiste con las prendas, se queda más fácil para las nuevas generaciones. Entonces, es decir que no es solo de prendas que estamos hablando acá. Es mucho más de experiencia con las prendas. Y así se va, miramos marcas que están empezando a hablar con esta tecnología. No solo tecnología, pero este ambiente tecnológico. Y acá hablamos de materiales que son muy lisos. ¿Lisos, Elmer? ¿Lisos? ¿No? ¿Sí? Muy lisos, ¿sí? Entonces, es decir que el biónico busca la estructura de materiales. Entonces, bueno, Balmain hizo un trabajo increíble con el footwear. Es una marca gigante, ese es el punto, ¿sí? La distribución es gigante. Entonces, son imágenes que en el futuro van a ser más fácil para el desarrollo y para la compra de productos por el consumidor final. Y así miramos también con los aviamentos y también con los materiales que tenemos desarrollados acá. Entonces, desde las suelas a el material transado o até mesmo los sintéticos de brisa o cueros, tiene esta estructura hablando de biónico. La carta de colores del 10% habla de 3 colores muy puntuales, el blanco, el taupe y el purple. Son colores que para nosotros son fáciles, en realidad. Entonces, es decir que cuando miramos las confirmaciones, se queda bien, tanto para las prendas quanto para los calzados. Y así empezamos el cuerpo, el 30%, que la última estación era nuestro 10%, pero ahora baja un degrau en la pirámide, hacemos una nueva verificación y mira, los QR codes, ustedes pueden bajar la investigación, ¿cierto? Entonces, porque veo que todo el mundo tirando fotos y todo, sacando fotos, pero puede bajar. Va a aparecer en el decorrer del proceso. Pero hablábamos del cuerpo y mucho de la cuestión de la apropiación del cuerpo desde el momento de la pandemia, de todos los cuerpos, o sea, todos los cuerpos importan para nosotros. Entonces, es hablar en prendas que no tienen género, en realidad, y hablar de marcas que utilizaron todo esto con anatomía, con corsets, con engomados, con detalles de encerados para los materiales. Entonces, este fue un gran boom de los estampados, tener partes del cuerpo, huesos, que sea estampado sobre las prendas, pero también cuando miramos los solados, toda una estructura de materiales injetados o que sea, que buscan hacer algo que es casi surrealista en realidad. Y así miramos también para los aviamentos. Entonces, los ojos, los detalles del cuerpo que se quedaron en aviamentos increíbles en Schiaparelli. Y cuando hablamos de corsé, no es solo para las prendas de vestir, pero entender los textiles que son aplicados allá para los calzados y la estructura también para los calzados, ¿sí? Porque tiene algo de muy sensual, pero también muy elegante del universo de la lingerie. Y así vamos cuando miramos esto desarrollado como información de inspiración para los padrones, en fin, las modelajes. Otro punto importante, principalmente para los acabados de los materiales, es la cuestión do encerado, como lustroso. Entonces, un universo de lustroso muy fuerte. Una vez más, acá calzados, que tiene una padronaje muy clásica, pero el material es protagonista. Entonces, es decir, un cambio gigante do que teníamos de materiales clásicos para masculino o femenino. Es poner brillo.
Y así vamos a mirando los engomados también. Y acá el engomado es muy importante sacarlo con colores, porque senão se queda bobo. En realidad, si tenemos negro, café, marrón con un engomado, ¿sí? Funciona porque tiene colores y por eso se queda increíble cuando tenemos los materiales sacados con esto. Lógico, para los cauchos, las suelas que van cubriendo toda la pieza, que van cubriendo toda la capellada. Y así los emborrachados también para los detalles de aviamentos. Hablamos também de vítreo, de sellos, del visual muy pesado y de acolchonado en el 30%. El vítreo, toda la idea de mucho brillo y hablando de verniz, pero para los calzados es muy importante mirar que es un desarrollo de un material muy elástico, ¿cierto? Si mira la pierna, tiene el brillo, tiene el verniz, pero es un material muy elástico. Cueros que están muy elásticos, sintéticos o cualquier otro padrón que tenga la posibilidad de hacer un en la pierna. Y así miramos este vítreo también en detalles de aviamentos, que se queda muy bien, ¿no? Nuevo. Y cuando hablamos de pesado, hablamos de cueros flotters con un aspecto muy pesado, no que tenga que tener un peso en realidad, pero con un aspecto antiguo, un aspecto de cueros de 20, 30 años, como si una jaqueta o un laminado que parezca tener sido adquirido en una tienda de segunda mano. Esa es la realidad. Y por eso que es increíble, ¿sí? Y así miramos también todo este aspecto de pesado en las suelas, ¿cierto? Entonces, estamos con grandes volúmenes en los calzados. Y así también cuando miramos los aviamentos. Todo es muy exagerado. Otro punto son los sellos. Sellos muy sencillos en realidad. El punto es como una customización de una prenda. Para nosotros, en los calzados nos parece increíble porque tiene una modelaje que para mí, yo no aguento más mirar este calzado en las calles en realidad, pero puede se cambiar mucho, ¿sí? Creando una estructura de aplicación digital o de aplicación de transfer, ou até mesmo quando hacíamos todo o trabalho de acabamentos irregulares. Outro ponto muito importante é o acolchonado e acá é a técnica, então é dizer, fazer dublajes, fazer volumes, fazer costuras e ter este impacto de grandes volumes inflados em realidade, tanto para as suelas quanto para as capelladas. E assim vamos para os detalhes. Y se queda muy bien, si esto es el boom desde a 2 temporadas. Acá 3 puntos importantes también para nosotros, el pelo, destroyer y el dorado. Hablamos mucho que animal print, que dorado ya son colores en la colección, ¿sí? ¿Cuál los colores de tu colección? Negro, café, dorado, animal print. Tiene que ter en todas. Pero ahora en Brasil, este acabado es el gran boom después de la pandemia, ¿sí? Mucho exagero y con algo de fiesta en realidad. Entonces, es decir, hacer calzados que ya teníamos, muy clásicos, que no tienen nada de nuevo, para hacer las personas sacarem su dinero para comprar calzados que son iguales o que ellos ya tienen, no hace más sentido hoy. Y así miramos todo eso en los aviamentos y las superficies con pelo también. Tanto pelo fake cuanto pelo natural son increíbles. A mí me gusta el pelo natural porque se queda más riquiones en realidad. Entonces, este es un punto también fuerte y que creo que tiene más 2 temporadas de vida. El destroyer son por los acabados que tenha esta apariencia de desgaste, pero también por cueros Bischoff, por acabados que se puede hacer en la forma. Mira, empezamos hablando en el punto de 10% en técnicas artesanales para acabados. Y acá estamos hablando aún de esto como un punto de referente. Entonces,
Una vez más, las padronajes son sencillas. Los acabados artesanales é que são o gran ponto para as próximas temporadas. E lógico, sim, as imagens do Destroyer são incríveis porque os materiais se quedam muito salientes e hablan solitos. E outro ponto muito importante, que creio que vai ser uma tsunami na próxima temporada, são os jeans. Eu los invito a mirar muito o que Diesel está haciendo desde o cambio del diseñador. Hizo uma coleção muito forte e com ADN Diesel. E para os mais viejos, recuerden que em Diesel, nos anos 90, hice o desenho de todas as tendências de los 90 para calçado. Se hoje falamos de sapatênis, pode falar acá? Sim? Se hoje falamos de sapatênis, aún é por causa desta marca. Evoluiu com uma força incrível, com cueros e com el jeans. E acá miramos como se pode falar deste Destroyer em los soldados. São irregulares, esta é a realidade. Ou quando falamos em los aviamentos, tem algo de interrupção de processos. Creio que isto pode ser importante. E assim também, dourados, Destroyer, pesado, todos, bueno, ustedes podem mirar em By Brasil, que é uma biblioteca de materiais. Este de Branil é incrível, é um textil incrível. A carta de color é del 30%, hablando de colores muito clássicos, a mim me gusta muito Tabaco Brown e Allure para esta temporada. E aquelas confirmações em las marcas internacionales. Entonces, es decir que, aunque tenemos cartas de colores, hacemos siempre la confirmación. Mira, somos un grupo de diseñadores que desarrolla esta investigación, pero no para nosotros, desarrollamos para las industrias. Entonces, es decir, no es, mira, qué color increíble que nosotros sacamos de un estudio científico. No, nuestro trabajo es para hacer las industrias producirem y tenerem ventas en la moda. E creio que esse é o mais importante para todos acá, sim? Trabalhar com a indústria e trabalhar com moda é fazer produtos que vendam, não fazer materiais solo conceptuais. Isto hacemos em la universidade, hacemos em nossa marca personal, todo isto. Falar de moda e de mercado de calçados é falar com todas as pessoas. E muitas vezes não falar com o que nós gostaríamos de fazer, em realidade. Que isso é mais difícil, não? Bueno, quanto? Acá estamos falando de 60% temas que estão de moda agora e tem 2 temporadas aún de vida para nós. Lógico, estamos falando de Brasil, pero Brasil está muito cerquita. Sim, todos estão muito cerquitas hoje, não? Então, é dizer que o que passa acá passa em Brasil, o que vocês les gustam acá também nós gostamos em Brasil. Então, é dizer que em sul de Brasil é como Bogotá, frio, clássico e mais clássico. E outras cidades costeñas de Brasil são como cidades costeñas de Colômbia e assim se vai. Quando falamos de quanto, falamos de fragmentado, falamos de deportes principalmente. E aqui o fragmentado habla del visual del material. Uma vez mais, o protagonismo é del material, algo de muito sencillo em las padronajes, lógico. Pete Liger é um cara incrível para os tênis. Então, tem algo muito forte acá em Bogotá que é o footwear, me parece. Por todo lado que miro, footwear é o gran sapato de moda. Pero, como fazer novo footwear? Sí, porque blancos teníamos, blancos com cauchos teníamos, blancos com detalhes teníamos. O que fazer para as próximas temporadas? Creio que é o grande desafio. E quando falamos de interrupções, de detalhes metálicos, de acabados distintos, hacemos um footwear distinto e novo para o mercado. Outro ponto, o fragmentado em los aviamentos, e acá temos vários detalhes de piedras. Então, a natureza está em el 10, passa hasta el 60, hablando deste conjunto de detalhes. E lógico, sim, deportes. Eu creio que as 2 últimas temporadas internacionais falaram muito de deportes de racing, motorcycle,
ciclismo, y ustedes acá son increíbles en el ciclismo, esa es la realidad, entonces un conjunto de imágenes muy fáciles, pero los materiales tienen que tener esa connotación. Entonces acá tenemos cueros que son adaptados a pantalones casuales o padronajes de sapato femenino con toques de desportivos. E assim miramos também os aviamentos, que são incríveis com os cordones. E como isto todo cambia o lifestyle do look, não? E assim também, quando falamos de mais aviamentos, com estes detalhes que são tecnológicos, pero é tecnológico de los 80, certo? Aunque parezca, não é, ¿sí? Parezca, é algo mais caricato de deportes. Quando falamos em materiais que não têm estrutura, falamos de todos os tipos de artigos muito macios. Macios é uma palavra em espanhol? Sim, sí, pode ser. Muito bem. Então, desenhador muito importante para mirar, Zuhair Murad, sí, é uma desenhadora incrível de feminino hoje. Apunta muitos caminhos de tendências para grandes volumes de marcas de calçado. E acá os materiais têm isto de ser muito macios. Então, é dizer, não tem estrutura, certo? O bolso, o sapato acá, o ponto é não ter estrutura. E assim vamos mirando quando observamos os tacones, sacan nocos, sacan materiais e criam este espaço vazado também. O hipervisual, creio que é em Brasil é o grande ponto hoje. Então, é dizer que temos rackers e grafismos com muita força. A mim me gusta muito toda a ideia de los metales, porque se pode fazer sapatos e bolsos muito sencillos que se quedam incríveis solo por el acabado do material. E aqui vamos mirando variações de esto. E, bueno, a ideia é, se pode ter dois colores em la prenda, tanto quanto melhor. Em el bolso, melhor ainda. Em el calçado, melhor. Porque, uma vez mais, a padronaje é sencilla. Este é o ponto de toda a temporada. ¿Sí? Todos os conceitos hablamos de padronajes sencillas aún pelo biônico de que parezca mais desarrollado, pero todo habla de materiales. E assim miramos as variações que as marcas começam a fazer. Há Bottega Veneta que não trabalhava com isto hasta hoje. Hablamos também de esto todo em los aviamentos. E hablamos de los grafismos. Acá, los geométricos me parecem los mais comerciales, mais fácil para as pessoas. Pero também pode-se falar de geométrico sem ter color. Isto é incrível para marcas mais clássicas, em realidade. Fazer toda esta geometria com cortes que podem dar uma característica nova a material que temos hoje em la fábrica. E assim vamos mirando a geometria em los solados e pequenos detalhes de colores, de bicolores, hasta que o grafismo se queda em los aviamentos. Então, é dizer que o desenvolvimento de uma coleção de calçado para grandes marcas é desarrollar muitas referências, em realidade. E vocês passam isto acá, nós também em Brasil. Não temos estilo em uma coleção de grandes fábricas de distribuições, temos todos os estilos possíveis. Senão nos quedamos com uma marca autoral, ¿sí? E creio que tem seu espaço, pero a ideia de trabalhar com a indústria é atender todos os consumidores. Sí, os mais modernos, os mais clássicos, e empezando isto. Outro ponto importante é, quando hablan, mira, tem que conhecer tu consumidor. Sí, tem que conhecer, pero nós hacemos as tendências que eles vão a consumir, certo? Ir até a CAD, mirar um consumidor clássico e volver para a fábrica e dizer, não, meu consumidor é clássico, nada. Não passa nada, não cambiamos nada. Nós generamos desejos de consumos em las personas, ¿sí? Los diseñadores, ¿cierto? E também são responsáveis por todo o desenvolvimento de um produto que pueda ser descartado ou que pueda ter características de sostenibilidade. Esta é a responsabilidade do diseñador,
no de las personas que están en la calle y no saben nada sobre esto hasta hoy. En realidad, la responsabilidad es de nosotros como industria y como diseñadores. Entonces, nuestro trabajo en Brasil está haciendo una certificación gigante de procesos industriales para calzados y para proveedoría. Y estamos haciendo materiales de base biológica reciclados y poniendo estas condiciones en el material. Pero son los diseñadores que buscan el material y hacen su proyecto pensando, ¿cuándo este proyecto va para basura? ¿Cómo va a pasar el metal? ¿Cómo va a pasar el textil? ¿Cómo va a pasar el caucho? ¿Qué pegante tengo que utilizar para poder hacer el reciclaje de un caucho? Todo esto es nuestro trabajo, gente. Entonces, tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Nuestra cartela de colores del 60%. 3 colores son especiales acá y puntuales que tiene que tener en la colección: Imperial Blue, Fuisca Fedora y Green. Pero cuando miramos esto todo aplicado, entendemos que esto está de moda ahora, mas a mí me gusta mucho la cartela de clásicos revisitados en el 60%. O sea, los marrones, el verde, el vermelho no, el rojo, revisitados y reinterpretados para esta colección. Entonces, es decir, se puede tener los clásicos, se puede tener puntos de colores y bueno, y trabajar, ¿no, gente? Porque información ahora todos tenemos. Se pueden hacer una visita en el stand de Brasil. Tenemos muchos materiales desarrollados, pero todos materiales desarrollados con estos conceptos, pero también una área de materiales sostenibles, que es nuestra fuerza y nuestro reto para los próximos años. Entonces, es decir que en Brasil, hasta 2030, tenemos que tener toda cadena de proveedoría y calzado con certificaciones de sostenibilidad. Esto no es una fala para hablar sobre esto, no. Esto es una cuestión técnica para nosotros, ¿sí? Porque las marcas en Brasil van a empezar a perder dinero si no se integran en esto. Entonces, nuestra próxima temporada es primal. Se pueden ir a Brasil 24 y 25 de enero. Estamos con 24.1 empezando. Si no, volvemos acá también en la próxima ASICAN para hablar. Muchas gracias, mucho gusto estar acá. Que se queden bien.